Buenas tardes hermanos y buenas noches también. Pues en el primer día del año vamos a comenzar con un estudio que tiene que ver con la fe. Ayer estábamos hablando de la semilla de la fe, de que existe una fe falsa y una fe verdadera. Y la pregunta que surge por lógica es, ¿cómo puedo entonces tener la semilla de la fe verdadera? Ayer empezamos a hablar del espejo y es un tema que poco a poco he ido mencionando, introduciendo para poder darles el estudio del espejo como debe de ser y puedan ustedes tener ese contexto del mundo espiritual y cómo se refleja y cómo se observa y cómo se vive y cómo el maligno nos ve a nosotros los que buscamos a Dios y cómo ve a los que no buscan a Dios y cómo ve a los tibios, cómo ve a los impíos. Diferentes perspectivas desde el mundo espiritual, hablando de la parábola del sembrador. Aparentemente los estudios anteriores, durante todo este tiempo que hemos hablado de ello, aparentemente no tiene mucho que ver, pero sí, yo creo que hoy, en el estudio de hoy, van a ir armando varias piezas de los rompecabezas del mundo espiritual, porque hoy vamos a enseñar sobre los 4 caminos y los 4 corazones y el ciclo de que la vida cristiana es como una regla numérica en donde puedes ir a lo positivo y puedes ir a lo negativo, que es el mundo espiritual. En el espejo está a la mitad y tus decisiones, porque estás en medio de los dos árboles, el árbol de lo positivo, de lo correcto, de la voluntad de Dios, y el árbol de lo negativo, que es alejarnos de la presencia de Dios, que es el propósito de Satanás. Pues la parábola del sembrador se encuentra en varios pasajes que sería importante que ustedes lean, no solamente de un libro en particular, sino de los libros en los cuales está. Se encuentra en 3 de los 4 evangelios, y te voy a decir los textos para cuando tengas tiempo los leas según la perspectiva de Mateo, de Marcos y de Lucas, y te des cuenta que hay huecos que uno no llena y hay huecos que otros sí llenan. Y es importante porque cuando hacemos así a las narrativas evangélicas, nos damos cuenta de muchos detalles que Satanás no quiere que veamos y que nos quedemos solamente con una parte. Recordemos, el evangelio es solo uno, por tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan son integrales, no son excluyentes, son integrales. Por tanto es un solo evangelio y por tanto hay narrativas que se completan, hay narrativas que se asocian y hay narrativas que solamente lo tienen una perspectiva y otro no. Se encuentra Mateo 13 del 1 al 9, que es el que vamos a leer. Se encuentra también en Marcos 4 del 1 al 9 y se encuentra también en Lucas 8 del 4 al 8. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo y luego oramos para comenzar con este estudio, primer estudio del año. Y yo te doy gracias por acompañarnos y te invito a que veas los estudios anteriores y puedas relacionar los estudios, porque hoy la forma en cómo vamos a terminar el estudio va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. Y si hoy estás tomando la iniciativa de comenzar de cero, porque ayer hicimos la oración de la aceptación de Cristo al final, si tú te diste cuenta que tu fe era falsa e hiciste la oración, entonces quiere decir que hay fe en ti ahora, diferente, y que quieres tener ese crecimiento espiritual que Jesús, que Dios quiere que nosotros tengamos. Por tanto, hoy sería un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Y acuérdate que los ciclos son temporales. Entonces vamos a leer y luego oramos. Mateo 13 del 1 al 9.
Dice, aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino. Y si tú ves, está la palabra de la simiente, está escrito de una manera cursiva. Dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Primer camino. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Segundo camino. Parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Tercer camino. Cuarto camino. Y parte cayó en tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Cada vez que tú escuches esta frase, que tenga oídos para oír, que oiga, se refiere a que tenga interés, que escudriñe, a que tenga interés de conocer de Dios, de saber si es verdad lo que está diciendo la Biblia, que profundice, porque hay muchas más cosas que Dios nos quiere decir a través de esta parábola aparentemente simple y corta, pero que esta parábola encierra toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por tanto, cada vez que Jesucristo diga que tenga oídos para oír, que oiga, nos está invitando a descubrir todas las bendiciones que hay escondidas a través de esa parábola, a través de esos pasajes, y nos está incitando a agarrar nuestro diccionario bíblico, nuestra concordancia, nuestra libreta y nuestras Biblias para profundizar en el escudriño. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para dar inicio al estudio. Bendito Padre, gracias te damos en este inicio, primer día del año 2021, en el cual te pedimos que tengamos, Señor, la disposición de nuestro corazón para buscarte, seguirte, obedecerte y cambiar. Ayúdanos, Señor, porque nosotros solos no podemos. Ya es un hecho, ya está claro de que con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr más que cansarnos, y aunque consigamos muchas preseas y cosas materiales, al final de cuentas estas se van a ensuciar por la polilla, por el orín que corrompe, y nosotros buscamos esa riqueza espiritual que solamente se encuentra a tu lado, y estar ahí contigo para honrarte, bendecirte y cantarte salmos e himnos a tu nombre. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros, y ayúdanos que hoy nuestros velos se pudran y se caigan, y que tu entendimiento nos alcance, que podamos tener la capacidad de decisión cuando sepamos lo que es correcto hacerlo, cuando sepamos lo que no es correcto, simplemente, como dice tu palabra, huye de las pasiones juveniles, no participemos de las actividades impías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estar estudiando los 4 caminos. El primer camino que está acá te dice parte de la simiente, y te dije que está en cursiva de la simiente. La simiente es la semilla. Simiente significa semilla o algo que germina y crece para convertirse en algo mucho mejor. Cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Si quisiera, conforme cada camino yo vaya avanzando, irte explicando a través de un dibujo que intenté hacer para irte explicando mejor, y dándote versículos aparte para que te des cuenta de todo lo que nosotros tenemos aquí. Darnos cuenta también a qué camino estamos, en qué camino ya vamos, y qué tan cerca estamos de tener una buena tierra para que la semilla germine.
Por tanto, voy a comenzar con el primer dibujo y te pido que prestes mucha atención y tienes la ventaja de ir repitiendo el estudio las veces que sea necesario para que lo podamos entender mejor. Para eso necesito la pizarrita y el primer camino es este, que dice: y parte cayó junto al camino. Parte cayó junto al camino, es este. Este es el camino que conduce al corazón. Y aquí te voy a mencionar un pasaje que dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa, que cruza hasta llegar al corazón. Sin embargo, te dice aquí que cayó junto al camino la semilla. O sea que la palabra de Dios no se recibió de la forma correcta. ¿Qué simboliza que cayó junto al camino? Simbolizando que el camino es el corazón. Simboliza que la persona escuchó una prédica, escuchó un mensaje y algo en su interior se emocionó. Y por emoción no necesariamente es algo positivo. Puede ser que se perturbó, puede ser que sintió culpa, sintió vergüenza, sintió que estaba haciendo lo malo, se sintió pecador, se sintió pecadora, aceptó la palabra, hizo una oración superficial. Acá dice, es una alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa. Entonces no cayó en el lugar correcto, cayó en un lugar superficial, cayó en un lugar en donde no tiene un futuro. Es esta la semilla. Por tanto, termina muriendo cuando la emoción acaba. Y es cuando tú vas a la iglesia y no me escuchan, me gustan las alabanzas, y la parte de las alabanzas me motiva y empieza a moverte, empieza a aplaudir, empieza a cantar, pero empieza la prédica y te comienzas a dormir. Es porque estás en esta parte, porque lo que realmente es disfrutable de la palabra de Dios te aburre, te cansa, te fastidia, te da sueño, no hay un interés. Lo que te interesa es la parte emocional, la parte intensa, la parte de la alteración de tu estado de ánimo, que para ti es agradable y por tanto quieres que se repita cada vez más, ¿sí? Este es el primer camino. ¿Cómo salir de este camino si yo soy una persona emocional? Y la respuesta te la voy a dar. Si tú sientes que eres una persona emocional que vas en ciclos y dices, no, es que voy el domingo, me cargo, lunes estoy cargado, martes estoy cargado, el miércoles la batería empieza a bajar, el jueves ya no quiero orar, el viernes ya no quiero leer la Biblia, y el sábado ya no quiero saber nada de los hermanos, pero vuelve el domingo y tengo que ir para que la gente vea que fui, y me vuelvo a cargar otra vez y voy repitiendo los ciclos, ciclo emocional, el ciclo del primer camino. Y la solución está en Ezequiel 36:26. Si tú te has dado cuenta que eres una persona emocional, necesitas leer, entender, escudriñar lo que te dice aquí en Ezequiel. Ezequiel 36:26. Dice: y os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré tu carne, el corazón de piedra, y te daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y escucha bien lo que dice espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis mandamientos. O sea, la solución es redireccionar. Soy emocional, no voy a hacerle caso a mi emoción. Voy a dejar que mi espíritu, o sea, el espíritu, mi mente, empiece a analizar y decir, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué me estoy emocionando los domingos? ¿Y por qué en el transcurso de la semana ya no tengo ánimos de leer, de buscar la Biblia, de escudriñar, y mucho menos de estar ahí escudriñando y apuntando
es fastidioso, es aburrido, es una pérdida de tiempo, eres una persona emocional. Entonces estás haciendo las cosas desde la parte visceral de ti mismo, la parte emocional, te hace sentirte bien por alguna razón estar un tiempo en el templo, en la cobertura que Dios da a través de la presencia de Él, pero mientras te vas alejando de la presencia de Él, esa emoción pasajera se agota, se acaba y tienes que volver a iniciar, volver a iniciar y volver a iniciar, y puedes tener 10, 20, 30 años en el ministerio o en la iglesia y nunca tener un paso de fe, un paso de madurez, un paso de crecimiento. Por tanto, la solución está aquí. Pídele a Dios que tu espíritu sea libre, tu mente pueda decidir, tu mente pueda decir, esto es una emoción y estoy dispuesto o dispuesta a cambiarte hábitos. Muy bien, ¿qué me emociona? La alabanza. Muy bien, ahora Señor, en el nombre de Jesús voy a seguir alabando a Dios, pero ahora me voy a emocionar con la palabra de Dios. Voy a buscar el interés que hay en la parte fundamental, en la médula ósea del servicio, que es la predicación. Porque a veces ni Biblia llevamos y solo vamos y escuchamos porque decimos, la fe viene por el oír, por tanto voy a escuchar nada más, no llevo mi Biblia. Y la Biblia es la parte más importante y vital del cristiano. Un cristiano no puede estar sin Biblia. Un cristiano no puede estar sin el sustento, sin el teléfono celular del Espíritu Santo de Dios. Ese es el teléfono celular del Espíritu Santo de Dios, la Biblia. Si se te pierde tu teléfono celular, te mueres. Si se te pierde tu Biblia, sabes que solo se la pides a un pastor, a un misionero, y te va a dar hasta 3, 4 Biblias, y entonces por eso no te preocupas. Pero tu Biblia, cuando la empiezas a escudriñar, ya se vuelve parte de ti, se vuelve una herramienta espiritual para ti, y Dios personaliza tu Biblia y se te hace fácil buscar los versículos en tu Biblia de estudio, que si agarras otra Biblia, tiene los mismos elementos, pero no la encuentras igual, porque ya se personaliza en el mundo espiritual esa herramienta para ti y se adapta para que te dé conforme a tu necesidad. Esa es la importancia de que el cristiano siempre ande con su propia Biblia, es su espada hecha a la medida de su fe, porque Dios te va a hablar de una manera diferente a ti a través de la herramienta que Dios te ha dado. Te dice entonces, si yo soy una persona emocional, Señor, haz que mi mente pueda determinar qué es una emoción, porque no quiero tener emociones pasajeras, quiero tener sentimientos profundos en donde yo pueda decir, esto deseo en el espíritu, aunque mi cuerpo diga que no, aunque mi emoción diga que no, aunque una parte de mí se rebele, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y esta parte de la lucha, hermano, se encuentra en la templanza. Cuando tú ya estás llegando a la templanza, estás entrando a adquirir la templanza, empiezas a tener esa lucha porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo no están en la misma sintonía, ¿sí? Tu alma es la parte emocional. Sí, me gusta cómo predica el pastor, pero en el momento del mensaje, pues como que no tanto. Me gusta la parte cuando dice chistes, pero cuando abre la Biblia, dice los versículos, se me hace aburrido, ¿no? Y acuérdate que para adquirir la templanza necesito hacer dos cosas, que son pedirle a Dios prudencia y sensatez. Adquiero la templanza, que es la parte de la lucha en donde mi fe es el que me va a dar la victoria. Y te dice entonces aquí, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis mandamientos. Y me está diciendo qué camino debo de seguir para que se extienda ese camino, y cuando vuelva a caer la semilla ya no caiga fuera del camino, sino que caiga dentro del camino, porque la fe sí está llegando, la semilla sí está llegando, pero no está llegando en el lugar correcto. Entonces, si yo empiezo a observar cuáles son los mandamientos de Dios, mi parte emocional va a luchar, va a gritar, se va a incomodar, porque no va a querer que cambies de rutina, no va a querer que cambies de perspectiva, porque sabe que algo diferente le espera, y en el interior tenemos miedo a un cambio, porque sabemos como seres humanos que cualquier cambio implica
renuncia y entrega. Y la renuncia y entrega forma parte de la mansedumbre. Y no nos conviene, hablando impíamente, renunciar y entregar, porque no queremos dejar de pecar. Pero cuando ya estás decidido a dejar de pecar, vas a tener lucha. Tu mente va a tener una lucha. Y por eso te dice la Biblia, medita día y noche en mi palabra, en mis mandamientos. Y fíjate qué curioso, porque la palabra mandamiento es una ordenanza, es una orden. Y la Biblia te dice, es fácil, vamos a ponerte un ejemplo de un mandamiento. Y para ponerte el ejemplo del mandamiento, vamos a usar un versículo que ya usamos, Colosenses 2:7. Y te dice el mandamiento, simple, fíjate lo que te dice el mandamiento. Arráigate y sobreedifica en él. Y confírmate en la fe, así como habéis ido enseñando, abundando en acciones de gracia. Este es un mandamiento. O sea, si yo empiezo a meditar esos mandamientos, me dice, bueno, ya tengo la semilla, ya estoy convencido de que mi parte emocional me impide crecer, por tanto, lo que necesito hacer con esa semilla es arraigarme, empezar a generar la raíz. Y si tú analizas, la raíz viene de la semilla hacia abajo, no hacia arriba. A veces decimos, no, que germine mi semilla de fe como el grano de mostaza, y que crezca abundantemente. Antes de pedir que crezca, lo que debes de pedir es, haz que yo me arraigue bien en la roca, que yo me afirme bien en la piedra angular que es Jesucristo, para que el crecimiento automáticamente se dé. Porque si tú pides, es que yo quiero crecer, Señor, quiero crecer en tu palabra, pero si tus raíces son cortas, ahorita vas a ver lo que va a pasar en los siguientes caminos. Te dice aquí, y guardes mis derechos y los pongas por obra. Entonces, en el versículo 29 te dice, y te guardaré de todas tus inmundicias. Fíjate qué hermoso es esta palabra y esta promesa, porque te está diciendo, si tú haces esto, Dios te va a guardar de lo que te hace caer y de lo que te hace pecar y de lo que te hace volver a las garras de Satanás, y te va a empezar a purificar en ese proceso de santificación. Acuérdate que santificación quiere decir apartado. Ya te está apartando Dios, porque Él te va a cuidar de las cosas que te hacen a ti caer. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Aquí nos está dando la respuesta, nos está dando ahora sí que la puerta, la cerradura, el candado, pero también estamos viendo la llave, y la llave hay que agarrarla, meterla en el candado, abrir el candado, quitar el candado y abrir la puerta. Pero somos tan perezosos que le decimos al Espíritu Santo, no, pues hazlo tú, Señor. Y no, tenemos que pararnos, agarrar la llave, abrir el candado, quitar el candado, abrir la puerta y sacar lo que no sirve, y mantener la puerta abierta para que Cristo cambie, el Espíritu Santo se mueva, fluya abundantemente, e ir eliminando todo lo que no es correcto delante de Dios. Muy bien, hasta aquí en el primer camino. Espero que haya estado claro, y vamos ahorita a observar el segundo camino. El segundo camino, dice la palabra de Dios, cayó entre espinas. El segundo camino cae entre espinas, la semilla o la simiente. Y esto significa que ya no está fuera del camino. Aquí está fuera del camino. Aquí ya no está fuera del camino. Sí cayó en el corazón, pero el corazón está lleno de espinas. Y aquí tengo puesto cactus. Bueno, más o menos intenté hacer cactus, y cae en medio de las espinas. ¿Sí? Esto significa que cayó la palabra de Dios en un corazón lastimado. Recibió la palabra, pero tiene miedo de aceptarla, porque ha recibido lo que significa las espinas. Te lo voy a explicar. La razón del por qué. Bueno, aquí intenté hacer la cara de Jesucristo con la corona llena de espinas. Cuando a Él le pusieron la corona de espinas, lo primero que le empezaron a hacer es burla, lo empezaron a humillar, lo empezaron a criticar. ¿Sí?
Y el corazón está lastimado por eso. Está lleno de inseguridad, está lleno de situaciones en donde te han minimizado, en donde tú has tenido que reaccionar y sacas tus espinas, sacas tus mecanismos de defensa, ya no reconoces, ya aceptas, ya no ves o no quieres ver y tú mismo te has puesto una venda en los ojos para no ver. Jesucristo le pusieron una corona de espinas y la razón del que pusieron una corona de espinas era para burlarse de él, pero también para que durante el camino él no vea y se tropiece y caiga. Porque lo que hacía la sangre, las espinas que tenían 15 centímetros, 18 centímetros de largo, era incrustarse en su frente y producía grandes cantidades de sangre. Y la sangre en el ojo arde, entonces produce una ceguera parcial. Y si te acuerdas del milagro del ciego, 2 veces tuvo que ministrar Jesús al ciego para que pueda ver normal. El propósito de las espinas es mantener una venda en ti para que no entiendas el amor de Dios. Y vas a sentirte siempre lastimado, siempre que el pastor te quiere decir algo que te ofende, siempre que te está minimizando. Vas a sentir que cualquier versículo que te dicen es para ti porque te están atacando, porque tienes mecanismos de defensa que no te permiten reconocer y aceptar el grado de heridas que tenemos aquí, de cicatrices del alma. Y por eso cuando la semilla, la puse en medio de las espinas. ¿Por qué? Porque cuando la semillita empieza a enraizarse y empieza a crecer, se topa con las espinas y se muere porque ya no hay más crecimiento. Entonces yo sigo pensando, lo sabía que se equivocaron. Dijeron que yo valía mucho, pero no. Al final me dejaron como al principio y estoy más solo, más sola que antes. Y para ejemplificar esto, en Jeremías 4:3, yo te invito a que busques tu Biblia para que veas lo que dice Jeremías 4:3. Recuerda que cada prédica la puedes ver de manera independiente, pero también la puedes enlazar con todos los demás. Son complementarias, pero también cada prédica en particular te va a dejar una gran enseñanza. Jeremías 4:3 te dice así: porque así dice Jehová a todo varón, y recuerda que varón también se aplica a las mujeres, varón, varona, dice, de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para ustedes y no sembréis sobre espinas. Ahora, ¿qué significa? La solución es hacer un barbecho. Yo ya te había predicado sobre un barbecho hace 4 meses y medio, y la palabra barbecho significa que tienes que darle tiempo al campo para que pueda producir fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que entra en un proceso de sanidad interna. Necesito la sanidad del alma, necesito a Dios, necesito que el Espíritu Santo se empiece a mover antes de que mi fe pueda crecer, ¿sí? El barbecho, te voy a explicar lo que es, según la definición, es una técnica de la agricultura por el cual la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos. Durante el tiempo que permanece sin cultivar, el suelo es sometido a una serie de labores con objeto de mejorar su predisposición al cultivo. Y cuando te dicen haz barbecho para ti, significa ir sanando, ir quitando esos mecanismos de defensa que tienes, reconocer que nos equivocamos, reconocer que tomamos malas decisiones, reconocer que no fue nuestra culpa, reconocer que nos enseñaron de una manera y la aceptamos y la adoptamos y repetimos conductas, pero que no fue nuestra culpa. Que ahora lo que tengo que hacer y pedirle a Dios es entendimiento. Tengo que pedirle a Dios entendimiento. Muy bien. La solución a este camino de espinas se encuentra en Apocalipsis 2:5. Presta mucha atención y espero en el nombre del Señor que podamos tener la capacidad, todos, me incluyo,
de reconocer en qué camino estamos para sanar y para buscar a Dios como Él quiere ser encontrado. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Muy bien, ¿qué significa esto? Porque parece así como que una palabra de condenación. Que dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Nos han hecho pensar, o las circunstancias nos han hecho creer, y Satanás ha insistido en que Dios no nos ama, porque si Dios me amara no hubiera permitido que me pase lo que me pasó. Si Dios me amara no hubiera permitido que me traten como me trataron, o me hubiera cuidado, me hubiera librado de las situaciones vivenciales que tuve. Y es cuando yo empiezo ese conflicto contra Dios. Y cuando dice mi primer amor, quiere decir volverme a enamorar de Dios, quitarle a Dios una culpa que no tiene. Volver a mi primer amor es ver a Dios como realmente es. Te dice la Biblia que Dios es amor, y Juan te lo dice. Por tanto, ¿qué es Dios? Él está hecho completamente de amor. Él no tiene ningún sentimiento en tu contra, y te lo dice la Biblia: si tú supieras lo que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, yo voy analizando la palabra de Dios y me doy dando cuenta de que mi adversario me ha hecho ver a Dios en un espejo falso, en una fe falsa, en ver que si Dios es todopoderoso, ¿por qué dejó que me pase esto? ¿Por qué dejó que mi mamá me haga esto? ¿Por qué dejó que mi papá me haga esto? ¿Por qué dejó que las personas me lastimen? ¿Por qué dejó que yo tome una mala decisión, me case con alguien? ¿Por qué me dejó que yo pierda un hijo? ¿Por qué me dejó esto? Si Dios supuestamente es amor. Y todo eso lo tengo en contra de Dios. Entonces, para sanar esas espinas, lo que necesito hacer es arrepentirme y decirle: Señor, te he culpado de algo que tú no tienes que ver, y ayúdame a verte, sentir y aceptar tu amor, porque quiero sanar, realmente quiero sanar. Dentro de este contexto, dentro de esta situación, nos topamos con Efesios 3:17. Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho. Para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, y pide que arraigados nos cimentemos en el amor. Fundamentate y ciméntate en el amor de Dios. A veces queremos conocer cuánto tiempo hizo Dios esto, por qué Dios hizo esto, por qué permitió que Satanás se rebele. No te preocupes por conocer los grandes misterios bíblicos, espirituales. Preocúpate por conocer a Dios, preocúpate por conocer el amor de Dios. Preguntan si es posible encontrarse en dos caminos, y es decir, que haya identificado que soy emocional, pero que también tengo un corazón lastimado. Sí, efectivamente sí, al final lo iba yo a mencionar, porque puede ser que el camino mío está lleno de espinas, pero soy tan emocional que ni siquiera cae entre las espinas, cae aún fuera del camino, y mi parte emocional mata la semilla, y mi parte de espinas hace que se produzca un nuevo fruto de espinas, y se tupa todo mi corazón de espinas, y es lo que produce que si hoy leí la Biblia, hoy le pedí a Dios, y te voy a poner un ejemplo, me despierto contento, feliz, y dije: Señor, este es un nuevo día, Señor, ayúdame que en este día yo te sirva, quiero darte la honra y la gloria, quiero cambiar, quiero sentirme feliz, contento, alegre. Y a los 10 minutos que sales de tu casa, tu esposo o tu esposa te gritan, te hace falta dinero, te deja el camión y te deja eso, todas estas situaciones que te pasan, y tú dices: Señor, ¿por qué? Si oré por ti, si oré contigo, si estaba yo contento, si amanecí bien, si amanecí esto, si amanecí y empezamos a culpar a Dios en nuestra parte emocional. Pero te voy a decir algo:
Cuando ores así, te empiezan a suceder cosas contrarias a lo que oraste, quiere decir que Dios está contigo y que Satanás quiere que tú te alejes de Dios. Porque Dios está caminando a tu lado, pero Él, como no puede apartar a Dios de tu lado, pero sí puede apartarte a ti del lado de Dios. Dale la honra a Dios. Mejor camino, Señor, gloria a Dios, sé que va a venir otro pronto. Y te aseguro que con esa afirmación que dijiste, pasas, el camión va a pasar, aunque sea tarde, te va a llevar, pero algo va a suceder para que llegues a tiempo. Ese es el poder de Dios, que donde el diablo maldice, Dios bendice, porque Él transforma la maldición en bendición. Sí, más adelante te voy a dar una respuesta más profunda de lo que preguntaste. Pero sí es posible, no solamente es posible tener un solo camino, sino tener los 4 caminos. Entonces, continuamos y gracias por hacer la pregunta. Muy bien. Entonces, ya vimos Jeremías 4:3, ¿sí? Hacer barbecho y no sembremos entre espinos. Todo lo que sembremos en espinos no va a tener un buen fruto. No va a tener un buen fruto. Se va a morir el fruto. En el tercer camino, fíjense qué curioso, porque Satanás contamina los caminos, creo que te estás dando cuenta de ello. En el tercer camino, ¿qué es esto? Intenté hacer un muro, a lo mejor no me salió tan bien, pero... Y lo que ves arribita como bolitas son piedras, intenté hacer piedras. Aquí, ¿sí? Y aquí está la semillita, aquí cayó. Por tanto no hay tierra, hay piedra, hay un muro aquí, y aquí hay piedras. Pero si te das cuenta, hay partes libres, todo esto es libre, todo esto está vacío. Esto es un corazón endurecido. La piedra simboliza dureza, insensibilidad, fuerza moral o juicio, ¿sí? Quiere decir también sentimientos, señalamientos y religiosidad. Cuando alguien abraza la Biblia y empieza a proyectar hacia los demás todo lo que yo tengo. Un ejemplo, si yo soy mentiroso pero no puedo reconocer que yo soy mentiroso, voy a irme en contra de todos los mentirosos y voy a buscar los versículos que hablen sobre la mentira y lo voy a proyectar con dureza hacia los demás. No tengo una raíz, por tanto, al no tener una raíz, mi casa está hecha sin cimientos. ¿Se acuerdan de la casa que estaba flotando en el cielo? No tiene cimientos. Esta es la parte del corazón endurecido. Pero cuando tu casa está con cimientos, profetas, apóstoles y Cristo, que es la roca, la piedra angular, entonces el corazón deja de estar endurecido. Corazón endurecido es aquel que fue lastimado y en vez de procesar su dolor o hacer mecanismos de defensa, o en vez de ser evasivo y olvidar, evadir, lo primero que hicieron fue sentir odio, rencor y falta de perdón. ¿Y cuántas prédicas has escuchado sobre ello? Ahora, Satanás es tan astuto que el problema de este es la proyección. Entonces, el odio, el rencor y la falta de perdón, siempre pienso, o por mi forma en que mi corazón está, que yo debo de dejar de odiar a los demás, dejar de tener resentimiento hacia los demás, y que debo dejar de que la falta de perdón deje de estar en mí, yo perdone a los demás, cuando realmente lo que hay que hacer es dejar de odiarme, dejar de sentir rencor hacia mí mismo y perdonarme a mí mismo. Y es entonces que las murallas, dice Jericó, se caen y todo lo que fue el cimiento de esta dureza se desmorona y se convierte la piedra, cuando ya está hecha añicos,
se convierte en polvo. Y ese polvo, el polvo no es lo mismo que la tierra. Entonces necesita también un proceso de barbecho, porque si no cualquier cosa puede volver a endurecer. Y la solución para esta persona es estudiar la gracia, estudiar a partir del Nuevo Testamento hasta antes de Apocalipsis. Y esta persona va a impedir que su corazón vuelva a formar esta fortaleza de resentimiento, de odio, de falta de perdón hacia sí mismo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver el versículo que corresponde. Y es Juan 7:17. Evangelio de Juan 7:17. Porque estas personas, al tener la dureza, son muy juiciosas, son muy señaladoras, son muy... todo lo que tú tienes aquí lo proyectas hacia los demás. Un ejemplo, no me gusta que esa persona llegue tarde. En realidad lo que no te gusta es porque esa persona te recuerda lo que tú eres y por eso te cae mal. Y todo lo que nos cae mal es prácticamente lo que hay en nosotros. Es ese tipo de camino en el que estamos. Y la solución está en Juan 7:17, que dice: si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué significa? Que tengo que empezar a verme por dentro y tengo que empezar a escudriñar para saber si el pastor nada más me está juzgando, porque como yo juzgo, no me gusta que otras personas me juzguen, entre comillas, y me siento atacado, me siento señalado, me siento molesto, y lo que hago es apartarme, lo que hago es quedarme callado y no reconozco. Reconocer que me puedo equivocar, reconocer que puedo no tener la razón siempre. Eso es lo que quita un corazón endurecido. Pedirle a Dios un corazón de carne, pero cuidado, porque al darte un corazón de carne, se convierte tu corazón en un corazón emocional. Y aquí es donde entra, como te dije, la tabla numérica de que puedes avanzar o puedes retroceder. Entonces, del corazón endurecido no me voy a pasar al corazón donde la tierra es fértil, sino que me paso al primer camino, en donde me vuelvo una persona emocional, donde todo me lastima, donde todo me duele, la prédica me lastima, y donde antes no lloraba, lloro, me vuelvo una persona emocional, y es donde empiezo a procesar esa emoción de una forma correcta. Vuelvo a nacer, pero con la mentalidad de que no quiero seguir siendo lastimado, pero tampoco quiero fabricarme muros en mi corazón. Y eso es lo interesante de la parábola del sembrador, que como les he dicho, como son ciclos consecutivos que deberían de ir y ser progresivos quiere decir que vayan hacia adelante, Satanás, su función es hacer que los ciclos vayan a la inversa. Si Dios tiene un espíritu de orden, Satanás va a poner un espíritu de desorden. Y acuérdate que Dios te dice que Él es un Dios de orden, y lo primero que hizo Dios a través del Espíritu Santo es poner orden, y lo primero que hizo Satanás al llegar a la tierra fue poner desorden, caos, oscuridad, tinieblas y destrucción. Eso es lo que hace nuestro enemigo. Muy bien, la solución para este corazón endurecido se encuentra en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice algo que lo hemos escuchado infinidad de veces. El libro de Hebreos es un libro muy complejo en cuanto a la fe, pero nos da una convicción de piedra. Fíjate qué curioso, una convicción que la roca se hace fuerte cada vez, y te dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y escucha las palabras claves, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Sí? En otras palabras, te lo voy a decir según otra versión, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Sí? En otras palabras, dice que el que a Dios se acerca cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Hay recompensa en hacer esto? Sí. Pero fíjate qué curioso, dice aquí, es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe. Porque el corazón endurecido puede ser un ateo que ya tengo todo en contra de Dios porque mi papá me abandonó y me hizo una persona llena de odio y de rencor, de resentimiento y de falta de perdón, porque abusaron de mí, y si yo pudiera los destruyo, cuando en realidad lo que quiero destruir es a mí mismo, porque fui usado, fui vejado y mi identidad se distorsionó, y guardo ese sentimiento contra Dios de reclamarle si yo pudiera ver a Dios, pero para no reclamarle no lo veo y mejor niego que existe. Y para sanar es necesario que yo crea que Dios existe y que puede derribar mis muros. Y este ejemplo lo vemos en las murallas de Jericó, cuando le dice, tienes que darle una vuelta cada día y luego 7 veces la vuelta. Entonces nos damos cuenta de que hay que seguir las instrucciones que Dios nos dice, porque al final simplemente la piedra brum, se cae, y la palabra de Dios es tan simple que la llave que te quita el corazón endurecido es la obediencia. Pero es que no sé, Dios, es que no sé, pastor, es que no sé, es que no puedo, es que odio, es que yo mi resentimiento no lo puedo quitar. Simplemente obedece. Pero ¿cómo voy a obedecer si no creo? Obedece. Es cuando tu papá te decía, ¿sabes qué? Anda a comprar, pero tú ya sabes que está cerrado y te dice, anda a comprar, pero papá está cerrado, anda a comprar. Pero está cerrado, papá, anda a comprar, hasta que tu papá te regaña. Y era más fácil ir y demostrarle a tu papá que está en error, decirle, mira papá, estaba cerrado, pero ya obedeciste. Ya obedeciste. Eso es lo que quiere Dios, la obediencia. Quiere que vea que tu corazón está dispuesto a hacer lo que Dios te dice para que las murallas caigan. Fíjate qué absurdo que las personas que dieron las vueltas a las murallas de Jericó le digan a Dios, oye Dios, qué ridículo eres porque me estás pidiendo que yo dé una vuelta. Y luego me estás pidiendo que yo dé 7 vueltas y luego yo me pongo a gritar, ¿sabes? Y estoy viendo que me están burlando mis enemigos porque solo me ven dando vueltas y tengo que soportar las burlas, corazón espinado, y tengo que soportar la emoción de la semilla fuera del camino, pero mi corazón está endurecido, pero la solución es obedecerte. Bueno, ni modo, te obedezco. Entonces, cuando yo veo que mi obediencia hace que Dios se mueva, entonces automáticamente se me quita el corazón de piedra, se me quita las espinas, porque me doy cuenta que Dios me puede cuidar, y también mi parte emocional, y se convierte en una confianza plena. Es una combinación de eventos que puede hacer el maligno para atraparnos en cualquiera de estos caminos que no son los correctos. Entonces te dice, te va dando varios ejemplos que sería bonito que tú los analices. En Hebreos 11 te dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas. Fíjate qué curioso, tardó 120 años Noé en hacer un arca y soportar burlas, fíjate, corazón espinado, humillaciones, nunca había llovido antes, y que él esté predicando por obediencia, ¿sí?, de que iba a venir un diluvio, cuando ni siquiera había llovido nunca jamás. Y él, sin embargo, le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Hijos, nueras, hay que hacer un arca. Oye papá, pero pues ¿cómo vamos? Hay que hacer un arca. Pero papá, no podemos hacer un arca, hay que seguir trabajando, hay que comer, y ¿en qué momento lo vamos a hacer? Terminó, y apenas terminó el arca, fue cuando empezó la lluvia. La obediencia le dio a Noé la salvación. Esos son los ejemplos que nosotros debemos de ver. ¿La pasó bien Noé? No la pasó bien. A lo mejor hasta su esposa se disgustó con él, sus hijos se disgustaron con él, todo el pueblo se disgustó con él, pero él sabía que lo que escuchó fue a Dios. Él sabía que su corazón... Muy bien, antes de hablar del cuarto camino, que esa es la meta del cristiano, Romanos 12:13. Lo curioso del libro de Romanos, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, Romanos
es el que rompe muros, es el que rompe piedras, es el que convierte las espinas. Haz de cuenta que tú te vas a comer una piña, pero para disfrutar de la piña tienes que pelarla, y la piña tiene como unas pastillitas que si te descuidas te lastiman, y si te lo comes así te lastima la lengua, y tienes que pelarla, y aunque pierdas una porción de la piña, pues es mejor a veces perder para ganar. Entonces lo curioso de esto es de que Romanos es un libro que te pasa de la ley a la gracia, que te pasa de la emoción al sentimiento, y que te pasa de la impiedad a la obediencia. Romanos es el filtro que todo cristiano debería de pasar. A través de esas enseñanzas puedo yo quitar hábitos, puedo yo establecer disciplina, puedo yo entender cuánto Dios me ama y por qué Él me está diciendo todo esto. Romanos, en pocas palabras, es la constitución del cristiano. Ahí está todo lo que el cristiano necesita saber. Es un libro completo, es un libro dogmático, es un libro lleno de gracia, y es un libro con una claridad que no puedes decir no lo entiendo. Vamos a leer Romanos 12:3 y su contexto. Cuando yo diga contexto, quiere decir que es un versículo anterior y uno o dos posteriores. Dice en el versículo 2: no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y fíjate, aquí ya está hablando del primer camino. Acuérdate que aquí es el espíritu que yo debo de pedirle a Dios, que quiere decir que mi mente tengo que renovarla para dejar de ser emocional. Y luego me dice, para que verifique cuál es la voluntad de Dios. Y es aquí en el versículo de Jeremías, en donde yo tengo que verificar y tengo que comprobar que Dios me ama, que Dios me entiende y que Dios no ha tenido la culpa de todo lo que me pasó, ¿sí? Y luego me dice aquí, verifique cuál es la voluntad de Dios. Y escucha lo que dice aquí: lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto que no conozco? Y que si lo hubiera conocido, pues simplemente no establecería yo murallas para proteger algo, ¿sí? Entonces te dice aquí el versículo 3: porque en verdad, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Soy emocional, Señor, te entrego la emoción. Estoy lastimado en esta parte, Señor, te entrego mis heridas. Tengo odio y resentimiento contra mí mismo, te pido y te entrego esto. Pues cada uno piense de sí lo que tiene que pensar y entregarle a Dios lo que cada uno tiene en su corazón. Y dice aquí, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjate, la medida de la fe, aquí está la medida de la fe. Cayó fuera del camino, quiere decir que soy emocional. No quiere decir que la semilla se desperdició. Entonces tengo que trabajar esto para que esta medida de fe se convierta en lo correcto. En la medida de mi fe cayó aquí, a pesar de que tengo un corazón espinado, la palabra llegó, la semilla llegó. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Cortar las espinas. Tengo que hacer un barbecho para que la semilla crezca y no se desperdicie, porque Dios me ama y sí se incrustó la simiente en mí. Acá, entre piedras y entre todo, Dios sembró. Y ese es el amor de Dios, que no importa cuál es mi corazón, Dios siempre siembra la medida de la fe. Y la medida de la fe, recuerda lo que dice Efesios 2:8, la fe es el primer don que me lleva a la salvación. Y te dice Romanos, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La palabra emocional empieza en los ministerios, y en ministerios de sanidades. Las personas con estas heridas tienen ministerios diferentes de intercesión. Estas personas tienen ministerios poderosos de liberación y de sanidad y de milagros. Cada uno conforme la medida de su fe. Cada uno conforme la medida de su fe. Y también te invito a que leas Romanos y lo vayas escudriñando. Es un libro hermosísimo, hermosísimo. Y ahora vamos a leer Santiago, porque todavía no vamos a ver el último camino hasta el final.
aunque tal vez ya lo medio leíste por allá, pero todavía no lo vamos a ver. Santiago 1:13 te dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Y vas a decir, ay, ¿cómo Jesucristo fue tentado? Si tienes corazón de piedra, vas a decir, ¿cómo Jesucristo fue tentado? Te voy a explicar. Jesucristo fue hombre, y por eso fue tentado, porque estaba en la condición que tú y yo tenemos ahora. Pero Dios, Padre, que vaya Satanás, tiene que inclinarse delante de su presencia, ante la majestuosidad de su poder. Te dice, Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo, o sea, Dios no tienta absolutamente a nadie, y nadie quiere decir ninguna persona, sino que cada uno, escucha muy bien, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Te acuerdas del versículo que te acabo de leer, en donde si le entregas a Dios lo que eres, Dios te va a proteger de lo que te hace pecar? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, revisa al principio del video, te vas a dar cuenta que ya te lo dije. Y aquí vemos los ciclos de las oportunidades que tenemos para que Dios nos dé bendiciones. ¿Sí? Muy bien. Sucede algo interesante, porque me habla de hacer barbecho, me habla de dar un tiempo para sanar. Y entonces la pregunta lógica que surge es, si necesito tiempo para hacer barbecho, ¿qué pasa con esa semilla de la fe? Bueno, esa semilla de la fe se mantiene en el interior del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, está guardando esa semilla durante el tiempo. Fíjate qué curioso es lo que te voy a decir. Durante el tiempo que vas a ir tomando el discipulado, que dura mínimo un año o máximo un año, que te da el tiempo suficiente para que la tierra ya esté fértil y la semilla se deposite, terminas tu discipulado y tu fe empieza a crecer de una manera en donde das al 100 por uno. ¿Te has dado cuenta de los ciclos y de cómo Satanás contamina? Gente que no quiere discipularse, gente que solo quiere que las personas acepten a Cristo, y el sello del Espíritu se pone guardando esa semilla poderosa de la fe, pero que también puede ser arrebatada por mi falta de obediencia, porque si yo contristo al Espíritu Santo, los debilito, y entonces vienen los pajaritos y se comen esa semilla hasta que yo vuelvo a tener una condición peor que la de antes. Y te dice, te voy a poner 3 ejemplos dichos por Jesús que me gustaría que tú los apuntes. Te los voy a decir y apúntalos y luego los buscas. Mateo 8:13, Mateo 9:29 y Mateo 15:28. ¿Sí? Y vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando del centurión. Y dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído que sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Si no has leído nunca este contexto, te lo voy a explicar. Había un centurión que tenía un criado, un siervo, que estaba enfermo, pero este centurión había escuchado de Jesús y amaba tanto a su siervo que fue capaz de buscar a Jesucristo y le dijo, Jesús, tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús, sabiendo y viendo lo que tenía en su interior de su corazón, porque Cristo ve la intención del corazón, y le dice, vamos, llévame con él. Y el centurión, es tanta su fe que le dice, Señor, si no es necesario que pierdas el tiempo yendo y acompañándome en lugares en donde están peligrosos, en donde vas a estar incómodo, en donde solamente basta que digas que sana y sanará. Y eso fue lo que le agradó a Jesús. Porque muchas veces nosotros decimos, es que Señor, dame una señal para que yo pueda creer más en ti. Señor, si tú haces esto, entonces quiere decir que tú estás ahí. No, decirle a Dios, Señor, tú eres todopoderoso, y a pesar
A mí me gusta mucho esa frase, a pesar de todo lo que pueda suceder, al final tú vas a demostrar tu majestuosidad y poderío y vas a hacer siempre tu voluntad. Y Jesús le dice, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. En otros versículos dice, en otras versiones, y como creíste te sea hecho, hágase conforme tu fe. En otras versiones, ¿sí? Hágase conforme a la medida de tu fe. En el otro pasaje te dice aquí, cuando Jesús sana a la hija de una cananea, te dice, pero ella dijo, en Mateo 15:28, pero ella dijo, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, porque los cananeos tenían una contienda con los de Jerusalén. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, y que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La medida de la fe. Pero tal vez no conozco a Jesús, tal vez es nazareno, como muchos le decían por burla, tal vez es de Belén, que es una ciudad más pequeña de todo Jerusalén, pero Él es el Hijo de Dios. Solamente con el hecho de que es el Hijo de Dios es capaz de hacer todo. Por tanto, mi fe está depositada ahí. Desconecto mi lógica de mi razón y de mi entendimiento, porque eso no tiene lugar en la fe. Porque cosas que no entiendes van a suceder, cosas que no son lógicas van a suceder, y cosas que tu razonamiento no te van a dar una explicación. Esa es el poderío de la fe. Te van a pasar cosas ilógicas. ¿O cómo te explicas que Moisés haya incrustado su vara y se haya abierto el mar? Dame una explicación lógica, razonable, y que yo te pueda entender. Simplemente es el poder de Dios, simplemente es la fe en Dios, simplemente es la majestuosidad con que Dios nos ama y que nos hace obedecer cosas simples para hacer cosas inmensurablemente grandes y poderosas. ¿Sí? El siguiente es Mateo 9:29, cuando sana a 2 ciegos y un mudo, y te dice, después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, sí Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. La fe es tan poderosa que simplemente hay que creer. Pero creer depositando la confianza en Dios. Si tú recuerdas lo que leímos de Jeremías 17:7 ayer. Bendito el varón que confía en Jehová y deposita su confianza en Dios. En el siguiente, que es el último camino ya, te dice algo. Para que yo pueda tener un camino fértil, Colosenses 3:17. Vas a decir, como hemos estado mencionando Colosenses, sí, Colosenses 2:7, arraigados, Colosenses 3:17, y no hemos salido del libro de Gálatas, que son los frutos. Por tanto, estamos dentro de los libros. Y Romanos, que es el parteaguas de los cambios, de los caminos. Le dice, Colosenses 3:17, agarrando el contexto del 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Bueno, no importa qué tipo de camino tengas de los tres que ya vimos, la palabra tiene que estar abundantemente en nosotros. Y por abundantemente no se refiere a cantidad, se refiere a calidad, se refiere a entender. Con un versículo el día que tú escudriñes, es un universo que vas a entender, porque crees que un versículo
se refiere nada más a lo que está contextualmente escrito. Un versículo te lleva a un análisis muy profundo de todo lo que en realidad Dios te quiere decir. Te dice la Biblia, si todas las cosas se escribieran, no darían los libros para escribir todas las cosas. A esto se refiere, porque cuando yo escudriño, hago de un versículo, puedo hacer 2, 3, 4, 5 libros de un solo versículo al escudriñar. Y por eso te dice la Biblia, no darían los libros para contener toda la sabiduría de Dios. Y te dice, habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándonos, o sea, yo a mí, a través del Espíritu Santo, amonestándonos, yo a mí. Y cuando dicen unos a otros, no quiere decir yo te amonesto, tú me amonestas, ¿no? Unos a otros porque antes compartían el pan juntamente, oraban juntamente, daban gracias a Dios juntamente, y donde hay 2 o 3 en su nombre, Cristo ahí está. Por tanto, siempre es bueno tener a alguien que te enseñe, siempre es bueno tener a alguien que te guíe, que te dirige, porque solos no podemos. Y te dice, amonestándonos con salmos, es la importancia de los salmos, 150 salmos, 150 entidades espirituales a las cuales está dirigido todo esto, himnos y canciones espirituales. Escucha muy bien, himnos y canciones espirituales. Ya se perdió esta solemnidad. Ahora escuchamos cualquier tipo de barbaridad que le cantamos a Dios, y ya perdimos la solemnidad y el respeto en el púlpito, que es el lugar más sagrado donde está la presencia del Padre, en donde dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dice, con acción de gracias en vuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y te dice y te remata, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacerlo todo. Y te dice hacerlo todo. Y cuando dice hacerlo está en cursiva, aparte enfatiza la palabra de Dios, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Si algo vas a hacer y no es en el nombre de Jesús, la recomendación es que mejor ni lo hagas. Hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Muy bien, creo que ya estamos listos para escuchar el último camino. Y el último camino nos va a llevar a algo que mucha gente no le gusta hacer, o no quiere hacer, o no sabe cómo hacerlo. El último camino es el camino de la tierra fértil, y la palabra clave de este camino es disposición. La persona está dispuesta a cambiar, porque este camino implica dirección. Y te tengo puesto aquí versículos que ahorita vamos a analizar. Primera de Crónicas 28:9, y ahorita lo vamos a buscar para que te lo pueda leer. Te dice, y cambiamos la palabra Salomón porque vamos a poner nuestro nombre, y tú, tu nombre, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová, y aquí viene la palabra que no nos gusta y el hábito que no nos agrada, porque no lo conocemos, porque no estamos acostumbrados, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, escuchen bien esto, entiende todo intento de los pensamientos. Y la promesa, si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Y eso que dice Primera de Crónicas 28:9 y Salmos 57:7 dice algo tremendo. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré salmos a tu nombre. ¿Sí? Mateo 26:41.
me da las palabras claves que yo debo de continuar, porque no porque ya tenga un terreno fértil, quiere decir que ya la hice, quiere decir que ya lo logré. Estamos hablando apenas de sembrar las semillas, si ya te diste cuenta. No estamos hablando del proceso de crecimiento del árbol, todavía no hay ningún árbol. Estamos hablando de la semilla depositada en la tierra. Estamos hablando del proceso de germinación. Aquí ya empieza a germinar. Y te dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, la solución de esta, la mente, ¿sí? Pero la carne es débil, ¿sí? Mi corazón está dispuesto. Velad y orad, velad y orad, velad y orad. En Juan 7:17, en donde yo tengo que comprobar si amo a Dios, tengo que comprobar si todo es así como lo dice, si este es el principio. Dice, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Esta es la comprobación de lo que yo escucho, la comprobación de lo que yo leo, la comprobación de donde yo asisto y me regalaron folletos. Y esto, comprobación de qué te puse aquí. Comprobación de la información que yo recibo, y esto se le conoce como escudriñar. ¿Sí? Esto va a hacer que el proceso de germinación se acelere, que el proceso de crecimiento se acentúe y el proceso de maduración y de dar frutos sea agradable y honorable para con Dios Padre. Pues no sé si hay otra pregunta por el momento. Si no hay ninguna otra pregunta, pues yo estoy dispuesto ahorita a contestar a la persona que nos preguntó. Si es posible, creo que ya te diste cuenta, si es posible tener mínimo 3 caminos. Y si tienes el cuarto camino, pues es posible retroceder a cualquiera de los 3 anteriores. Por eso es la importancia que dice Pablo, cuida el galardón que se te ha sido dado. Cuídalo, cuida, porque puedes perder una salvación tan grande. O sea, sigue a la meta, prosigue a la meta. No que yo lo haya alcanzado. La palabra de Dios es tan hermosa cuando la empiezo a entender. Es tan vasta cuando la empiezo a analizar. Y por eso te dice Dios, soy el principio y el final, soy el alfa y el omega. Soy tan vasto que nunca vas a terminar de conocerme. Pero con lo que tú aprendas a conocer de mí, es de que yo soy un Dios de amor y que hagas lo que hagas, no me voy a apartar de ti. Hagas lo que hagas, no me voy a apartar de ti, porque mi palabra dice que yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es como nos han enseñado, que Dios nos abandona cuando estamos pecando, cuando estamos fallando. Dios está a nuestro lado, porque la Biblia lo dice, cuando se aleja una oveja y entra por caminos que no son gratos, dice que deja las 99 y se va por esa 100 a buscarla. Y cuando la encuentra, dice que la abraza y le cura las heridas. Y aunque ya esté rota su pierna, dice que yo vendaré tus heridas, yo te sanaré, yo te redimiré, hijo mío eres tú. Entonces, Dios nos ama. Y el diablo nos ha vendido mentiras que creemos, y esa es la falsa fe. Que Dios nos va a dejar, que Dios nos abandona, que Dios no nos ama, que Dios no nos ve, que Dios quiere destruirnos, que quiere mandarnos al infierno. Al infierno, cada uno compra su boleto y cada uno se dirige a donde quiere ir. Es así, tan simple y tan sencillo. Yo te invito, hermano, porque en el próximo estudio que demos vamos a hablar sobre cómo escudriñar y qué escudriñar al principio, para que nosotros podamos tener esa enseñanza y aprendizaje de acuerdo y acorde a la voluntad de Dios. Yo te bendigo, hermano, y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios. Espero que el estudio haya sido edificante para ti como lo fue para mí, y pues cualquier pregunta que tengas,
siéntete en la libertad de hacerla. Vamos a orar. Bendito Padre, en este momento que hemos conocido un poco más de la parábola del sembrador y de los 4 caminos, ayúdanos, Señor, a identificar, ayúdanos, Señor, a reconocer, ayúdanos, Señor, a aceptar y a entender este proceso, porque realmente quiero tener un camino fértil, una tierra fértil, en donde tu voluntad, en donde tu poder se manifieste en mi vida y yo pueda ser un instrumento útil para la obra. Ayúdanos, bendito Padre, restáuranos en el nombre de Jesús y haz que la sangre preciosa derramada por tu Hijo no sea en vano. Ayúdame a no pisotear la sangre de tu Hijo y ayúdame siempre, siempre a honrarte y ser luz en donde quiera que yo me encuentre. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, bendito Padre. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te doy gracias.